En la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con jubileo. A pesar de haber dicho claramente que todos tenemos conocimiento, ahora el apóstol Pablo insiste que no en todos hay este conocimiento en el versículo 7. La distinción está clara si consideramos el texto. Muchos de los corintios y el apóstol Pablo entendían muy bien que los dioses simbolizados por los ídolos de los paganos no son reales, no son verdaderos dioses. Pero algunos cristianos que habían sido anteriormente idólatras no tenían esta verdad bien penetrada, bien establecida como convicción en su conciencia todavía. Lo sabían, pero no lo sabían. Para ellos, el comer de las viandas que se sacrifican a los ídolos era adorar a estos dioses, ídolos. Para ellos, el volver a sacrificar a los ídolos era todavía una tentación. No lo era para Pablo, no lo era para los hermanos judíos, sin duda, no lo era para algunos cristianos más maduros. Pero para algunos de ellos que no habían madurado todavía, era todavía tentación el ofrecer un sacrificio a los ídolos, el comer esto como adoración al ídolo. Porque todavía creían que el ídolo representaba un dios. Sabían que era un dios falso, pero lo consideraban como dios. Un dios falso que ellos habían dejado de servir y adorar para servir al único Dios verdadero. Por esta razón, su conciencia no les permitía comer de lo sacrificado a ídolos. En la iglesia en Corinto había cristianos que no sabían, no tenían la convicción que hay solamente un Dios, aunque sí estaban convencidos que nuestro Padre es el Dios verdadero, pero no estaban seguros que si no había o no otros dioses falsos manifestados en la idolatría. Esto es cierto también hoy día en las diferentes personas que se han convertido a Cristo, que vienen de diferentes tradiciones religiosas, algunos de la Iglesia romana, algunos del pentecostalismo, algunos que vienen de una fe en las brujerías, en los brujos. Todavía traen ciertas ideas, ciertas convicciones o cierto conocimiento que creen tener acerca de estas religiones y sus ídolos o sus supersticiones, sus tradiciones, su manera de actuar, que hace que tengan una conciencia débil, una conciencia que no está bien penetrada de la verdad de Dios todavía. Son hermanos fieles, pero son hermanos débiles. Son cristianos que todavía no tienen el pleno conocimiento, la convicción firme, fuerte de todas estas cosas. Y usted conocerá los pormenores, los detalles en el caso suyo, el caso de otros hermanos en la congregación donde usted está sirviendo a Dios. Pero vea que hay aplicación, que no está solamente hablando de la idolatría de aquel tiempo del apóstol Pablo, sino que hay también falsa religión hoy día y personas que se han convertido de estas religiones falsas que todavía les falta conocimiento. Hermanos que no tienen bien cimentado en su mente este conocimiento. En el caso de Pablo, está hablando del conocimiento que hay un solo Dios y que los ídolos nada son. Al comer de las viandas que se sacrifican a los ídolos, contaminan su conciencia. Tal vez Pablo bien podía haberlo comido. Él bien comía de estas viandas y no le afectaba su conciencia, porque él bien sabía que era comida, ni más ni menos, que aquellos ídolos no son nada. Pero el que se había convertido de la idolatría y que era débil todavía, que le faltaba todavía convicción, en su corazón
al comer de las viandas, lo hacía como idolatría, o sea, como un sacrificio a los ídolos. Y así hay personas que vienen de diferentes religiones, que uno tal vez pudiera hacer algunas de las cosas que hacen aquellos religiosos sin contaminar su conciencia, pero ellos no, porque para ellos es identificación directa con aquella religión. Y la idolatría, la falsedad, los errores de aquella religión. Y les contamina la conciencia. Y ahí es donde está el principio que debemos aprender. Porque lamentablemente nosotros a veces exigimos que el hermano débil se porte como si fuera fuerte y maduro. Exigimos que se porte como si estuviera convencido de la manera que nosotros, que tuviera la madurez que nosotros tenemos. Y hacemos que lo haga o lo criticamos y lo estamos haciendo actuar contra su propia conciencia. Es importante entender que cuando predicamos el Evangelio primero, como lo hizo el apóstol Pablo en la ciudad de Corinto, siempre vamos a tener gente nueva en la iglesia que no tiene suficiente conocimiento doctrinal. Es un problema, pero es la realidad. Y esto es lo que había sucedido en la ciudad de Corinto. Había hermanos nuevos, hermanos tiernos en la fe, que todavía no tenían el conocimiento adecuado aún en relación a los ídolos. Se habían convertido al Dios vivo, pero todavía era para ellos aquello de los ídolos algo que no entendían perfectamente. Y esto va a suceder en la actualidad también. Vamos a tener hermanos sinceros, hermanos fieles, que tienen conceptos errados en cuanto a la doctrina de Cristo. Y este texto que estamos estudiando nos ayuda a saber cómo tratarles a ellos, no solamente en base al conocimiento, sino en base al amor. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos, o la doctrina equivocada que sea, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Por tanto, dice en el versículo 8, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Fíjese bien, el poder comer la vianda sacrificada a los ídolos, porque uno tiene conocimiento correcto. El tener este conocimiento correcto y el poder comer la vianda sacrificada a los ídolos, o el no poder comerla, porque no tiene el conocimiento correcto, adecuado, y por tanto tiene la conciencia débil. Ninguna de las dos cosas no afecta nuestra relación con Dios. Fíjese bien. Aun si uno la puede comer sin afectar su conciencia, este es el hombre, el cristiano que tiene conocimiento. Este cristiano no es más acepto ante Dios. Y aquel cristiano débil que no la puede comer porque afectaría su conciencia, este es el cristiano que no tiene conocimiento. Él no es menos acepto ante Dios. Quiere decir que el cristiano débil, en este sentido de no tener el conocimiento adecuado por su poco tiempo como cristiano, el cristiano débil puede lograr la gloria eterna a pesar de ser débil. Esto es algo que nosotros debemos pensar bien y meditar en cuanto a cómo se relaciona esta enseñanza con la iglesia local donde usted está sirviendo a Dios y otros hermanos quizá en otras congregaciones. Debemos nosotros entender que el conocimiento es importantísimo. Debemos estudiar la Biblia y debemos escudriñarla día tras día. Debemos hacer todo esfuerzo por tener un concepto correcto en la mente para que Satanás no pueda desviarnos del camino de la verdad,
para que no seamos nosotros extraviados por los vientos de doctrina errados que vienen. Pero también debemos entender que el hecho de tener más conocimiento que otro hermano no significa que usted sea más acepto ante Dios que aquel. Y no significa que aquel hermano no pueda ser salvo por la gracia de Dios y lograr la gloria eterna. Esta es la enseñanza de este texto. Y debe afectar nuestra actitud hacia nuestros hermanos débiles, con conciencia débil, por no tener las convicciones, el conocimiento adecuado que Dios nos ha concedido a nosotros. Pero luego, en los versículos 9 al 13, hay algo más que nosotros debemos tomar en cuenta. Y es que el ser tropezadero para los débiles afecta la relación de nosotros y de ellos para con Dios. Tanto el débil como también el que tiene conocimiento es afectado por el ser tropezadero para ellos. El tener mayor conocimiento o menos conocimiento no afecta nuestra relación con Dios, pero el hacerles tropezar sí lo afecta. Versículos 9 al 13. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues pecando contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Espero que haya notado que 4 veces en los versículos 11 al 13 habla de aquel que es débil, aquel que no tiene conocimiento, aquel que tiene conciencia débil, y lo llama hermano. Aun aquel que cae lo llama hermano. Aquel que tropieza en aquello donde no debe tropezar es hermano. La libertad del cristiano de actuar conforme a su conocimiento de la verdad de Dios es limitada. Escuche bien, es limitada su libertad de actuar conforme a su propio conocimiento de la verdad de Dios. El hecho de estar correcto en su conocimiento de una enseñanza bíblica, el hecho de estar correcto en la doctrina que está siguiendo, el hecho de estar correcto en creer que tiene permiso de Dios para hacer determinada cosa, esto es limitado. Su libertad de seguir su conciencia enseñada por la verdad de Dios es limitada por el efecto que tiene en otros hermanos. Ellos tenían la libertad de comer la vianda sacrificada a los ídolos siempre y cuando entendían que los ídolos no eran nada, ni son nada. Y siempre y cuando no lo hacían como culto al ídolo, podían comer estas cosas. No había ningún problema, conforme la enseñanza de Dios. Pero, si al hacer esto harían tropezar a otro hermano, tenían que ceder su libertad. Hay cosas que nosotros hacemos por costumbre, por tradición, que nosotros practicamos porque nada tiene que ver con violar ningún mandamiento de Dios. Pero para otros hermanos, con su conciencia débil, con su poco conocimiento, con no entender ciertos principios de la Biblia, ellos lo consideran incorrecto y nosotros al hacerlo les hacemos tropezar. Estamos cometiendo pecado y tenemos que ceder esta libertad que tenemos de hacer aquellas cosas. Pero vale la pena aclarar lo que significa ser tropezadero. Ser tropezadero en este contexto no es sencillamente hacer algo que otra persona desaprueba. Fíjese bien,
de los versículos 7 al 10 tomamos 3 atributos importantes en ser tropezadero. 1. Es hacer algo que en sí puede ser legítimo, puede ser correcto, es permitido por Dios. 2. Es hacer algo en base a convicciones legítimas, convicciones basadas en la verdad de Dios, en las Escrituras, pero que algunos cristianos no han logrado entender todavía. Y 3. Es ser imitado. Este es el punto importante. Es ser imitado por estos cristianos débiles. O sea, que ellos hacen lo mismo que uno hace, pero no entienden lo que están haciendo. Creen estar haciendo algo en contra de la voluntad de Dios y ofenden su propia conciencia. Hacen algo que consideran pecado. No lo es. No lo sería si entendieran. Pero se animan a hacer algo por causa de su ejemplo. En este caso, usted está sirviendo de tropezadero. Y cuando el cristiano débil come de lo sacrificado a los ídolos, él lo hace a pesar de creer que no debe. Lo hace porque ve que otro hermano lo hace. Uno que tiene conocimiento. Note el versículo 10. Si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Es estimulada la persona a hacer algo que considera incorrecto y lo hace por haberle visto a usted hacerlo. Lo hace como sacrificado a ídolos, o sea, como parte del culto pagano. Y su conciencia se contamina. Lo que no es conforme a conciencia, no es fe, es pecado. Y el resultado para este hermano débil que come de lo sacrificado de los ídolos, que va en contra de su conciencia, el resultado es que se perderá. Se va a condenar si persiste en esta práctica porque para él es idolatría. O sea que nosotros le estamos guiando a este hermano nuevamente al mundo, a los ídolos, a la doctrina falsa, a la religión errada. Hay diferencia. Muy importante. Es muy importante entender esto para que no sea mal aplicado esto que estamos estudiando. Hay diferencia entre un hermano débil y un hermano contencioso. El hermano débil no discute el tema. Él no insiste en que se haga lo que él quiere. Esto describe al hermano contencioso. El hermano contencioso no es débil. Él divide la iglesia porque cree que comer carne sacrificada a ídolos, para tomar el ejemplo del apóstol Pablo, él cree que comer esta carne es pecado y por tanto él rehúsa hacerlo. No lo haría bajo ninguna circunstancia y le condena a usted por hacerlo. Este es el hermano contencioso. Él divide la iglesia porque cree que esto es pecado. El comer estas cosas, o el hacer la práctica que sea. El hermano débil cree que no debe comer de lo sacrificado a los ídolos, pero lo hace. Porque usted, que tiene conocimiento, lo hace. Y de esta manera está violando su propia conciencia. Ahora, aunque la conciencia del hermano débil está equivocada en su juicio, porque carece de conocimiento, es una conciencia equivocada, pero debemos respetar su conciencia. ¿Instruirle? Sí, claro, le debemos instruir, pero antes de esto, le debemos amar. Y esta es la enseñanza del capítulo 8, que la instrucción, por muy importante que sea, no es sustituto para el amor. Debemos instruir a hermanos a los que les falta conocimiento y como resultado tienen conciencia débil. Debemos ayudarles a crecer y madurar en Cristo. Debemos insistir en que se apeguen a las Escrituras. Pero, si no han comprendido todavía, los debemos amar.
debemos recordar que son nuestros hermanos y no debemos hacer nada que les vaya a ofender y a hacer tropezar. Esta es la enseñanza. Pero lo que nosotros hacemos por lo general es que si sabemos que tenemos la razón en un argumento, somos insistentes con el argumento sin tomar en cuenta la conciencia, la condición, la salvación del alma de nuestro hermano que no tiene este conocimiento todavía. Y esto, mis estimados hermanos, es pecado contra Cristo. Es pecado el ser tropezadero. El insistir en su libertad y en estar correcto en base al conocimiento correcto que tiene a pesar del efecto en otro hermano es pecado. Es pecar contra los hermanos porque no es ser considerado de ellos y su conciencia no le importa. Es herir la conciencia débil del hermano porque por medio de su ejemplo les anima a hacer algo que consideran pecado, y es pecar contra Cristo. Porque no se preocupa por uno que Cristo ama y desea salvar, uno por el cual murió Cristo Jesús y derramó su sangre, y nosotros no estamos dispuestos a tener un poco de paciencia y amor y tolerar a un hermano que todavía no ha comprendido algunas cosas y ceder nuestra preciosa libertad por unos momentos, unas horas, unos días, unos meses o años que sea. Porque es hacer perder un hermano por quien Cristo murió. Y de esta manera, uno por insistir en sus convicciones, en su conocimiento, en su libertad, hace nulo el sacrificio de Cristo para este hermano. No lo ama. El conocimiento le permitirá comer de la carne sacrificada a los ídolos, pero el amor en este caso no se lo permitirá. Debemos aprender la importancia del amor. Es superior a la importancia del conocimiento. Esto es un conocimiento que necesitamos, la importancia superior del amor sobre todas las cosas. Y hacia allá vamos en el capítulo 13 de 1 Corintios. La solución verdadera, legítima de los problemas entre los hermanos en Corinto está en el amor, no está en el conocimiento. Porque el conocimiento envanece, mas el amor edifica. Y nosotros, para resolver los conflictos y los problemas y las diferencias de entendimiento y de conocimiento y de conciencia que existen entre las iglesias de Cristo, en diferentes iglesias locales en diferentes lugares, tendremos que aprender la importancia del amor, porque en base al conocimiento nunca nosotros vamos a poder lograr la unidad que Dios desea para nosotros. Sí tenemos que estudiar. Sí debemos estar en lo correcto, pero el estar en lo correcto en cuanto a conocimiento no es suficiente. Porque siempre habrá hermanos débiles. Siempre habrá hermanos con conciencia débil. Siempre habrá hermanos que tienen conocimiento deficiente. Nosotros no estamos en una secta en la cual nosotros vamos a obligar a la persona a estudiar y aceptar toda la doctrina de la secta y todos los estatutos y sujetarse a ellos antes que pueda convertirse y ser bautizado y aceptado como miembro de la iglesia. Sin embargo, nosotros le bautizamos a la persona, le insistimos que no tiene que saber todas las cosas, y luego, una vez bautizada, insistimos en que sepa de una vez todo, y lo tratamos como un hermano inferior si no lo tiene. ¡Qué barbaridad! La forma en que nosotros pensamos. El cristiano maduro cederá su libertad para no poner tropiezo a su hermano. Por lo cual dice Pablo: si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás. Dejaré para siempre la carne, dice Pablo, si es necesario, para no poner tropiezo a mi hermano. El cristiano maduro está pendiente del hermano débil. Entiende que no todos saben lo poquito que uno sabe. Y por tanto honra, como dice el apóstol Pablo en el capítulo 12, cuando él tiene la discusión acerca del cuerpo y los diferentes miembros, algunos más honrosos, algunos más hermosos, algunos más débiles. Honra. El hermano maduro honra al hermano débil. Y trata de no pecar contra él. Reconoce que ser más fuerte, maduro,
no le hace mejor que el hermano débil. Hay ventaja, pero no es el ser mejor o más acepto a Dios. El hermano maduro, el cristiano que ha madurado y que toma en cuenta el amor, actúa en base a la enseñanza de Cristo en Mateo 7:12 y trata a su hermano de la manera que quiere que le trate a él, o que quisiera ser tratado en sus debilidades. El cristiano maduro está dispuesto a sacrificar su libertad con tal de no hacer tropezar a su hermano. La verdadera madurez no se manifiesta sencillamente en el conocimiento superior, sino en el amor. En la iglesia donde usted se reúne, hay personas que han venido de las sectas evangélicas, pentecostales, bautistas, algunos que han venido de los mormones, de los testigos de Jehová, de los sabatistas, muchos de la iglesia católica romana, algunos que han sido totalmente incrédulos tal vez. Cada una de estas personas trae su propia conciencia y su propio conocimiento. Yo entiendo que vamos a seguir siempre las enseñanzas de la Biblia y únicamente las enseñanzas de la Biblia. Y vamos a tratar cada uno de nosotros a comprender cada día más y más de las Escrituras. Pero, si nosotros no queremos seguir dividiendo el cuerpo de Cristo y haciendo perder a muchos hermanos que nunca duran el año en la iglesia, porque no hemos aprendido a amar al hermano débil y a aquel que tiene conocimiento inferior, lo ridiculizamos, lo reprendemos, lo menospreciamos, nos jactamos del conocimiento que tenemos superior al de él, le criticamos, lo dejamos totalmente aborchornado y perdido. Menos amarle. Aprendamos la lección, hermanos. Es importantísimo para el crecimiento del pueblo de Dios. Importantísimo. El resultado de comer viandas que se sacrifican a los ídolos fue que hermanos que no entendían todavía que los ídolos no son nada, imitaron esta conducta, pero en su conciencia lo hacían como parte del culto al ídolo. Por tanto, los cristianos en Corinto cometían pecado contra sus hermanos y contra Cristo al comer en un templo de ídolos. Su conocimiento que un ídolo no es nada y que hay solamente un Dios no cambiaba la conciencia de otros hermanos que les observaban y suponían que aprobaban la idolatría. Ahora puede contestar las preguntas sobre el capítulo 8. Y además de contestar las preguntas, espero que medite mucho en esta importantísima lección.